Tres. Bueno, muy bien, bienvenido a otro episodio de nuestro podcast de Poco un Todo, que siempre grabo en compañía de mi colega y amigo Ariel Segal. Y hoy vamos a hablar de un tema de actualidad relativamente reciente, porque el lunes 28 de abril se celebraron las elecciones federales aquí en Canadá. Y bueno, vamos a comentar los resultados de esas elecciones con el profesor Yvon Grenier. Eh, Bienvenido, Yvon, que es profesor y director del Departamento de Ciencia Política en la Universidad San Francisco Xavier, Francis Xavier University, que está en Nueva Escocia, en Nova Scotia, aquí en Canadá, una de las provincias del este canadiense. Él es el Jules Leger Chair in the Humanities and Social Sciences y es fellow también del Mulroney Institute of Government. Yvon es un estudioso de la política internacional de Canadá, con un interés especial en las relaciones entre Canadá y Latinoamérica. Ha estudiado mucho las relaciones entre Canadá y Cuba y también se ha interesado en el proceso político venezolano. Yvon también es un comentarista de la política canadiense en el sistema, digamos, de radiodifusión pública aquí en Canadá, en Radio Canadá y en la cadena de noticias de Radio Canadá que se llama RDI, donde pues comenta la política nacional también. Y bueno, hoy lo hemos invitado justamente porque es alguien que conoce muy bien la política canadiense y tiene una mirada muy interesante porque también ve a Canadá en el mundo y en el contexto de las Américas. Así que muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, Ivonne. Mucho gusto. Gracias. Así que bueno, mira, esta ha sido una elección muy particular en Canadá. Hasta hace relativamente poco, eh, antes que el primer ministro Trudeau renunciara y abriera, digamos, el campo a una elección de un nuevo líder de su partido, que se conoce aquí como el Partido Liberal. Todo parecía favorecer a la oposición que está representada fundamentalmente por el Partido Conservador y su líder, Pierre Poilievre. Pero todo cambió de repente. Una canción que dice por ahí en castellano, todo se derrumbó de repente. Sí, sí. Sí, todo se Y derrumbó la, dentro de mí. Ajá. exactamente. Pero bueno, la verdad es que vino la elección de Donald Trump en noviembre del año pasado, pero sobre todo vino el hecho de que Donald Trump asumió la presidencia en enero de este año. Y a partir de que él asumió la presidencia, empezó a no solamente a aprobar una serie de órdenes ejecutivas, de decretos, que tienen implicaciones muy severas para la economía canadiense, que depende muchísimo de sus exportaciones a Estados Unidos, sino también empezó a expresar una serie de ideas como que Canadá debería ser el estado número 51. Se refería en ese momento al primer ministro Trudeau como un gobernador, ni siquiera como un primer ministro de un país soberano. Y aquí se tiene la impresión, y me gustaría que empezáramos por allí, es que las políticas de Trump y los discursos de Trump tuvieron una gran influencia en el resultado que vimos el lunes en las elecciones federales. Un resultado que favoreció a los liberales, a su nuevo líder, Mark Carney, y que evidentemente no favoreció a la oposición conservadora ni siquiera a otros partidos de oposición como se esperaba. Así que me gustaría que empezáramos por allí. ¿Qué comentarios nos puedes hacer en ese sentido?
Bueno, bueno, muchas gracias en primer lugar. Es un gran placer platicar con ustedes. Eso es un muy buen resumen de mi conclusión. Entonces, empezábamos con mi conclusión, pero voy a empezar a principio con una pequeña, digamos, un resumen, una presentación de cómo funciona el sistema político canadiense, porque yo sé que la política canadiense no es un tema de conversación, digamos, frecuente fuera del país, ¿no? Que raramente hay debates o la gente platicando en los bares sobre política Ujú, canadiense, que no es muy bien conocido. Entonces, para empezar, yo diría sencillamente, bueno, sabemos dónde está ubicado, entonces tenemos solamente un vecino que es Estados Unidos. Entonces hay una fixación, yo pienso en Canadá, sobre los Estados Unidos, la existencia, la identidad misma del país tiene todo que ver con la relación con Estados Unidos, a tal punto que las relaciones con Estados Unidos no es política doméstica ni tampoco política exterior, es una mezcla de ambos, ¿no? ujú, ujú. Y que en el pasado hubo elecciones, digamos, a ver si me recuerdo, en el 891, en 1911, en 1988, ¿qué Siete fue? y ocho. Sí, donde las relaciones con los Estados Unidos, digamos, era el punto clave Ujú, de la elección. La gran diferencia en este caso es que en 1988 había una proposición del Partido Conservador de unirse en un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y entonces los otros partidos rechazaron eso. Entonces había un debate sobre unirse o no con los Estados Unidos en este tratado de libre comercio. En el caso de hoy, o el caso del 2025, no hubo un debate sobre eso, en el sentido que todos los partidos, sin ninguna excepción, todos los diarios en el país, en fin, no había ninguna persona, organización, partido apoyando la idea de unirse con los Estados Unidos y volver a ser el Estado número 51. Y en ujú, ese sentido, eso fue como decimos en francés, la cuestión de l'urne, ¿no? La cuestión, el tema más importante de la elección, y no había debate sobre ese tema. Entonces, es la primera cosa que podemos decir sobre lo único y extraordinario que fueron esas elecciones. Pero volviendo un poco más atrás, podemos recordar a nuestra audiencia que tenemos aquí como 40 millones de personas, es decir, un poco menos que Argentina, entre Argentina y Perú, digamos. Pienso Argentina tiene como 45 millones y Perú, no me acuerdo bien, 37. Aproximado. Sí. Ajá. Entonces, 40 millones de habitantes, la gran mayoría de la población vive cerca de la frontera con los Estados Unidos, es decir, que es un país gigante, pero la población vive realmente al sur del país. ujú, Es por el sistema político es una mezcla, digamos, de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Estados Unidos en el sentido de que tenemos un sistema federal, ujú. como Argentina, Brasil, Venezuela, México, Rusia, en fin, hay muchos Es países. decir, es decir, para que nos entiendan la audiencia, hay un gobierno central que tiene mucho poder, Sí, pero a la vez cada provincia es muy autónoma y el poder de creo que en Canadá lo llaman primeros ministros, en otros países lo llaman gobernadores, sí, es bastante fuerte. Hay decisiones que toma el parlamento de la provincia, el gobernador de la provincia, etcétera, pero las decisiones de macroeconomía, de defensa, de seguridad, etcétera, las toma el gobierno central, ¿correcto? A eso es lo que llamamos federalismo.
Sí, la idea es muy sencilla. Eso fue una invención americana. Yo pienso que la inspiración vino de los imperios, es decir, una descentralización verdadera de la soberanía, es decir, dos niveles donde se puede tomar decisiones, cambiar las reglas del juego, provincial o estados, en el caso de Estados Unidos, y federal, el gobierno central. Lo, a lo mejor único de Canadá es que Canadá es la federación más descentralizada del mundo, porque hay muchos países que se dicen federales y que no lo son en verdad. América Latina tiene muchísimos ejemplos de federalismo donde las provincias o estados tienen mucho menos poder que Ujú. las provincias canadienses. Y Sí. eso es una cosa rara porque a principio, si uno compara Estados Unidos con Canadá, Estados Unidos a principio debía ser muy descentralizada la federación. Pero con el tiempo y varias cosas que influyeron el proceso, ahora Estados Unidos es mucho más centralizada, centralizado el sistema político que se imaginaba, que se imaginaron los fundadores, digamos, de la federación. Y en Canadá es al revés. Empezó realmente con un esfuerzo de tener un gobierno fuerte, gobierno central fuerte, porque varias razones, la geografía, uno de ellas muy importante, muy poca población muy cerca de la frontera, entonces había que realmente empujar un proceso de centralización del poder, manteniendo, por supuesto, poder a nivel provincial, pero con el tiempo, bueno, la rusa de la historia, yo imagino, el resultado es que ahora es muy descentralizada la Federación Canadiense. Y eso, entonces, eso es una influencia americana como también hubo esa influencia en América Latina y en otras partes del mundo. Ah, ¿Y la influencia británica cuál es en bueno, el bueno, sistema? el sistema parlamentario, eso es muy importante. Por supuesto, el Canadá es el resultado de dos procesos de colonización, los franceses y los ingleses, pero los franceses perdieron la guerra contra Inglaterra, perdieron sus territorios y de todos modos los franceses exportan su cocina, sus ideas, su literatura, pero raramente su política, mientras que los ingleses, no tanto la cocina, pero mucho sistemas económicos y políticos. Entonces el sistema parlamentario, que es muy británico, es lo que nosotros tenemos desde el año 1982. Tenemos también una charter, ¿cómo se dice? Sí, De una especie de constitución de derechos, una carta de derechos humanos. derechos. Una carta de derechos, igual que los primeros enmendimientos de la Constitución americana. Sí, Eso no es una enmiendas, las primeras enmiendas, enmiendas. enmiendas, ok. Lo que se conoce como the Bill of Rights. The Bill of Rights, Eh, sí, eso, sí, yo estaba tratando de, De de recordar, traducir. sí. recordar la palabra español. Entonces, eso es una influencia americana, porque eso no existe no solamente, digamos, las instituciones parlamentarias, pero sino también el espíritu mismo del parlamentarismo, que es que no hay nada más allá, más arriba, más importante que el Parlamento. Y ya que tenemos eso ahora, eso es digamos, una adición como híbrida al sistema parlamentario canadiense o de Ok. Westminster, ¿no? Ahora, ¿cómo influye todo esto de las dos visiones en el sistema electoral para poder llegar al tema de cómo votan y cómo Claro. se forma el Parlamento en Canadá? Ok, ok. Entonces, hablamos de elecciones. En primer lugar, tenemos elecciones provinciales y federales. Pero como es un sistema parlamentario, entonces no hay 343 escaños en el Parlamento. Entonces no tenemos una elección, sino 343 elecciones.
para elegir una persona en cada circunscripción y entonces el ejecutivo en el sistema político es dividido en dos. Es decir, que hay un jefe del Estado que es tradicionalmente el rey o la reina, y ahora que es un gobernador general, que es un representante de la corona en Canadá. A pesar del hecho que nosotros somos independientes y soberanos, pero todavía eso es muy inglés, ¿no? Es decir, que no hay guillotina, entonces conservamos todo tipo de cosas antiguas así sin cortar completamente los lazos, ¿no? Ujú, Entonces el jefe de Estado, el jefe de gobierno es el primer ministro. Eso es muy, muy común en el sistema parlamentario. Pienso que África del Sur es el único excepción a la regla que en el Ejecutivo hay dos personas. En general es un rey, una reina, un gobernador general. Para aumentar la confusión en unos países, el jefe del Estado es un presidente, aunque no es un sistema presidencial como en Estados Unidos, por ejemplo, pero en países como en Alemania, en Israel, en otros países, hay un jefe de Estado que no realmente tiene el poder ejecutivo, pero que sí es nominalmente, legalmente, el jefe del Estado, el jefe de gobierno, el chancellor en Alemania, and so on. Sí. Es el que tiene el poder. Entonces, en Sí, Canadá, tiene, digamos, más un poder protocolar, es el representante del país, pero no tiene un poder real para ejecutar políticas. en general, sí, usted tiene razón. En realidad hay situaciones, bueno, es un poquitito más complicado, digamos, porque Claro, claro. legalmente si hay, por ejemplo, una elección donde no hay un ganador, es posible que, bueno, el jefe del Estado, el gobernador general, podría tomar una decisión no automática, sino teniendo que pensar un poco cómo buscar una solución al problema. Pero eso es muy, muy Claro. raro y no puedo recordar ahora un caso en la historia canadiense. Pero yo lo que quiero decir es que en la definición, digamos, en política comparada de los sistemas parlamentarios no es una evidencia que siempre es solamente protocolar, que nunca Ok. tiene ningún poder, ¿no? Sí, Bueno, hay sí, situaciones, pero en general no tienen poder, en general no son partisan, no sí. tienen, Y Ivonne, si me permites para también claro. Sí, claro. colaborar en la comprensión de esto, el caso, por ejemplo, de las últimas elecciones de España. El jefe de Estado, que es el rey, Sí, tuvo que decidir, después de convocar al primer partido que sacó más escaños, que fue el Partido Popular, el de claro. centro derecha, al no poder formar gobierno, no tener alianzas para lograr el número mágico de la más Exactamente. uno, tuvo que llamar a Pedro Sánchez del Partido Socialista y hay un gobierno que fue conformado por el que quedó en segundo lugar. Y Sí. eso tuvo que ser una decisión del rey de España. Entonces, ese es el claro. ejemplo de Pero Canadá. aprovecho el ejemplo que ha puesto Ariel, entonces para preguntarte, ¿qué es lo que vimos como resultado en esta elección federal del pasado 28 de abril? ¿Cómo terminó conformándose ese parlamento, el Bueno. parlamento canadiense? Ok, ok. Entonces, para continuar un poco con elecciones, para explicar cómo funciona. Entonces, elecciones al nivel provincial, elecciones al nivel federal. No tenemos un Senado elegido, ¿no? Como Estados Unidos y muchos otros países. Entonces, no hay elecciones por senador. No hay elección no siquiera hay Senado al nivel provincial. En Estados Unidos, no recuerdo bien, 20 y 22 estados se puede elegir a los jueces. Aquí no elegimos a los jueces. Entonces hay elecciones normalmente cada 4 años, no simultáneamente, es decir, que las últimas elecciones federales no había elección. De hecho, tratamos siempre no tener elecciones provinciales y federales al mismo tiempo. Claro.
claro. 4 años es lo normal cuando hay un parlamentario, donde hay un gobierno mayoritario. Mayoritario que significa que un partido tiene la mayoría de los escaños, entonces el jefe del Estado pide al jefe de este partido formar un gobierno y la persona vuelve a ser el primer ministro. Lo que ha pasado en Canadá en este siglo es que la mayoría del tiempo no hay una mayoría de escaños perteneciendo a un partido, entonces lo que tenemos son gobiernos minoritarios. Esos gobiernos minoritarios significa que en vez de durar como 4 años, hay muchísimas oportunidades por los partidos de oposición de unirse para derrocar el gobierno y forzar nuevas elecciones, Vamos, ¿verdad? derrocar para que la gente lo entienda bien. Cuando tú dices derrocar al gobierno, quiere decir que No es por la derrocar. vía exacto, por la vía del voto Oh, parlamentario, claro, claro. introducir No, una moción que hace que el gobierno se tenga que disolver porque ya no tiene mayoría para poder aprobar leyes y, digamos, avanzar en sus políticas. Entonces, no es derrocar, como a no, veces no, en no, no. Latinoamérica pensamos, ¿no? Claro, claro, claro. Que No derrocar implica tiene toda algún la proceso de razón. ruptura constitucional. No, Sino no, no tiene. que es exacto. Sí, o sea, que en el fondo que al no tener la mayoría Ujú. absoluta, lo que le ocurre es que el gobierno no tiene cómo seguir aprobando sus políticas y entonces Correcto, tiene que convocarse correcto. nuevas elecciones. Y eso es decir que no hay, digamos, hay parlamentos, uno en el invierno y uno en el otoño, dura como muchas semanas. No es que cada día la oposición puede to defeat the government, ¿no? Claro, o sea, la oposición no tiene siempre esa No es derrocar, oportunidad, no es derrocar, pero nos claro. entendemos bien. O sea, lo puede Entonces, hacer solamente cuando el Parlamento sesiona, ya sea en el invierno o en el otoño. ya. Es en ese momento que en un gobierno minoritario la oposición podría, a través de una moción de censura, Ujú. hacer que el gobierno no fuera ya funcional, digamos que hubiera que convocar otra elección. Pero en este caso se vuelve a repetir lo de eh, un gobierno minoritario liberal. Sí, A ver entonces, qué es lo que pasó entonces en estas recientes elecciones. ok, ok. No, no, ok. Yo quisiera decir una cosa más sobre eso, ¿no? Es decir, que en general este voto es un voto sobre el presupuesto. Es decir, que los partidos no van a unirse para hacer eso solamente por una legislación que no tiene mucha importancia. En general, uno puede utilizar esa moción solamente cuando se trata de votar para aprobar o no una legislación como un presupuesto o algo muy importante, ¿ok? Claro, el presupuesto que es un poco la columna vertebral de la Ajá. política de un gobierno. Ok, exactamente. Entonces hay dos partidos en la historia de este país que han ganado las elecciones. Hay más que dos partidos, pero solamente dos partidos formaron gobiernos, es decir, el Partido Liberal y el Partido Conservador. También hay el nuevo Partido Democrático, que es un partido importante en la historia política de este país, que una vez en su historia, es decir, en más de 60 años, una vez formó lo que llamamos en la tradición de Westminster la oposición oficial, la- Ujú. y solamente una vez. Las otras veces, entonces, el NDP terminó como el tercer partido o el cuarto partido. Y era el Bloc Québécois. El Bloc Québécois es un partido de una sola provincia que defiende la idea de la separación de la provincia de Quebec para formar un país soberano. Y entonces es una cosa un poco rara, pero es como un grupo de interés o de presión en Ujú. Ottawa. El Bloc Québécois no quiere ganar elecciones federales, solamente quiere tener la más grande cantidad de escaños como para hacer presión sobre el gobierno. Y a veces funciona porque en esos gobiernos minoritarios, y nosotros no tenemos la tradición de gobierno de coalición, entonces no hay coalición antes o ni siquiera después
aunque hubo una excepción, media excepción con el NDP y el Partido Liberal. Entonces, eso significa que el gobierno minoritario tiene que tratar de convencer a otros partidos de apoyar a su programa legislativo, ¿no? Entonces, la última elección, después, como lo decía tú muy bien, el Partido Liberal, después de 10 años en el poder, es casi una tradición ahora canadiense que después de 10 años tiene que irte. Es decir, que la gente no puede aguantar Sí, ver que hay un cara desgaste. de televisión. Sí, hay un desgaste normal. Generalmente gana el partido que estaba en la oposición principal. En Eso ocurre, general, después es muy raro, hubo el caso, por supuesto, del padre de Justin Trudeau, Pierre Trudeau, que ganó las elecciones en el 68 y entonces perdió las elecciones en 79, 11 años, más o menos 11 años después, pero el Partido Conservador ganó solamente una pluralidad, pero no una mayoría de escaños, entonces fue un gobierno minoritario y no duró más que 9 o 10 meses. Entonces hubo nuevas elecciones y Pierre Trudeau ganó otra vez. Entonces, pero eso es excepcional, ¿no? Entonces, Justin Trudeau, su popularidad, digamos, hace un año, como lo decía Isaac, hace un año más o menos era uno de los más impopular de la historia reciente de Canadá. Entonces, en las encuestas, sondeos y todo eso, el Partido Conservador tenía como 20 puntos de diferencia entre los conservadores y los liberales. Entonces, esas mismas elecciones hace 7 meses, incluso yo diría desde no solamente la elección de Trump, sino la manera en la cual Donald Trump empezó a, a atacar, a amenazar Canadá, a sí, insultar a los canadienses, bueno, menospreciarlos. menospreciar, de una manera así muy, muy casi como un farsante, ¿no? Sí, sí, Jactándose. sí, de forma jactanciosa, de forma burlona, Ya, como lo decía. Sí, era una forma bastante despectiva de referirse a los y canadienses. absolutamente. Y lo hizo una vez, 2 veces, 10 veces, 15 veces. Al principio, muchos de los comentaristas en Estados Unidos decían que, bueno, no es serio, eso no es serio, ¿no? Que no hay que tomarlo al pie de la letra, Claro. pero lo hizo como hace 2 días. Entonces, sigue diciendo eso y diciendo que el país, nuestro país, no tiene razón de existir, que es un país artificial, que la frontera entre Canadá y Estados Unidos resulta de un tratado de 1900 y pico y no es tan cierto que es legal. Cosas así, ¿no? Que Estados Unidos no necesita nada de Canadá. Y lo interesante sobre eso es que empezó con otra cosa. Es decir, la primera cosa que dijo fue la amenaza del fentanil. Él decía que hay muchísima droga Sí. que viene, que cruza la frontera ilegalmente de Canadá a Estados Unidos. Y eso duró como, yo diría, 3, 4 semanas, a lo mejor un mes, pero de repente casi dejó de mencionarlo porque es absurdo. Es decir, que hay como 20 kilos de fentanil que cruza la frontera ilegalmente de Canadá a Estados Unidos y hay como 30 o 40 kilos que pasa de Estados Unidos a Canadá. En ambos casos puede Sí, ser un tipo con un backpack, ¿no? Que pasa de un lado claro. al otro de la frontera más grande y menos, digamos, no hay, Bueno, Sí, menos resguardada. problemática. Es una frontera que en general no le ha traído problemas ni a uno ni a otro país. exactamente. Y hay 23 o 24 mil kilos de fentanil que pasa de México a A Estados Estados Unidos. Unidos y como 20 kilos de Canadá a Estados Unidos. Entonces, una cosa absurda. Sin embargo, el gobierno de Trudeau empezó a decir, bueno,
es un problema para nosotros también. Entonces, lo que vamos a hacer es gastar más presupuestos, más dineros, recursos para, digamos, para checar la frontera, asegurarse que no vamos a resolver el problema. Este es el tipo de problema que normalmente se resuelve no al nivel del gobierno, del presidente, del primer ministro, sino funcionarios, incluso funcionarios al nivel provincial, que pueden platicar y arreglar ese tipo de problema. No, no es un problema, digamos, nacional, existencial, 20 Claro, kilos de pero la droga. insistencia de Trump en atacar a Canadá definitivamente produjo un cambio importante en la tendencia de voto. O sea, Sí, sí, sí. se sabía que todo lo que Trump estaba haciendo, Ujú. lo que había hecho era quitarle esa proyección de ganador que tenía el Partido Conservador. Exactamente. Y para volver a eso, dos cosas más. Entonces empezó con fentanilo. La segunda cosa fue la inmigración. Igualmente, hay más inmigrante ilegal que vienen de Estados Unidos a Canadá que de Canadá a Estados Unidos. Entonces, en Canadá la población fue muy enfurecida de que casi cada día se decía que nosotros exportamos inmigrantes ilegales y droga a Estados Unidos. No, no tiene ningún sentido. Y finalmente, la tercera cosa fue los tarifas Los aranceles. los aranceles, pero ya todos sabemos que no son los aranceles que preocupa a Trump, sino la balanza comercial. Y la balanza comercial es cierto que es positivo para nosotros, pero solamente porque exportamos muchísimos petróleo a Estados Ujú. Unidos a un precio muy bajo, más bajo que el precio internacional. Entonces es una absurdidad. Entonces, finalmente, el tono de Trump, la manera de hablar de Trump, la manera de menospreciar a los medios, la manera de menospreciar a las vacunas, por ejemplo, la manera de insultar a sus oponentes y cosas así, empezó a dañar mucho a Poilievre porque Poilievre habla de esta misma manera, ¿no? Yo pienso que hay diferencias importantes entre Poilievre y Trump. Poilievre, por ejemplo, Poilievre, que es el líder del Partido Conservador. claro, claro, sí, sí, claro. Entonces, sí, bueno, para decir una palabra sobre el Partido Conservador. Entonces, el Partido Liberal canadiense es un partido centrista, a veces un poco centro-izquierda como Trudeau o su padre, a veces un poco centro-derecha, al nivel solamente económico y fiscal, bajo un primer ministro Jean Chrétien, por ejemplo, o Paul Martin. Pero es un partido centrista. El Partido Conservador es bastante viejo y al mismo tiempo nuevo, porque en 2003 hubo una fusión entre el viejo Partido Progresista Conservador canadiense y un nuevo partido basado en el oeste del país. Cuando decimos el oeste del país, queremos decir Alberta y Saskatchewan, no Colombia. British Columbia es otra cosa totalmente, pero hay un populismo de derecha y de izquierda que nació en la parte oeste del país y entonces había este partido más derechista, más populista hubo una fusión con el partido progresista conservador y entonces desde 2003 el epicentro, digamos, ideológico del partido conservador se, se, se volvió a ser un poco más a la derecha y un poco más basados en la parte oeste del país, que es algo nuevo porque en Canadá, en la historia del país, la provincia de Quebec y de Ontario, las dos provincias más grandes del país, son las que dominan el escenario, digamos, político del país. Entonces, el nuevo partido conservador, el de Poilievre, es un poco más a la derecha que el viejo partido progresista conservador y los partidos conservadores a nivel provincial son todos progresistas conservadores y ahora hay una pelea entre dos primer ministros provinciales conservador, el de Ontario y el de Nueva Escocia,
con el grupo de Poilievre federal, ¿no? Que tiene mucho que ver con estrategia electoral, no solamente ideología. Sin embargo, yo pienso que es cierto que el Partido Conservador ha movido un poco a la derecha en este siglo, en el siglo XXI. Ah, Entonces, sí, sí, entonces Poilievre es el tercer jefe de este partido eh, desde 2015, cuando Justin Trudeau fue elegido por primera vez. Eh, tienen éxito, pero sus votos, muchos de sus votos son perdidos porque ganan con gran mayorías en muchas circunscripciones, en Alberta, en Saskatchewan, y en el sistema electoral que tenemos, solo uno necesita ganar más votos que cada uno de los otros candidatos, ¿no? Entonces, uno puede ganar una elección con 42% de los votos si tiene 92%, el resultado es el mismo, ¿no? Entonces, Claro, claro. O sea que es un sistema primero uninominal, donde se elige binominal de aún por un forma voto, ya. y no hay segunda ronda, como en Francia, por ejemplo, para las elecciones parlamentarias, Sí, no hay balotaje. Entonces, el que gane con una minoría, sí. con una simple, perdón, mayoría, La es pluralidad. electo parlamentario. sí, Entonces, eso no ha favorecido, por ejemplo, ni a los partidos más pequeños, ni tampoco ha favorecido a los conservadores. sí. Sí, Ahora, para complementar un poco eso, entiendo que, claro, se vota por muchos más diputados de las provincias de Ontario y la provincia de Quebec, porque son las más habitadas. O sea, la mayoría de los parlamentarios vienen de ahí y aparentemente, no sé si en las dos provincias hubo mayoría del partido conservador o del partido liberal, pero obviamente la sumatoria favoreció al al- partido liberal, al los partido di- de Carney. Pero mi pregunta sería, ¿a qué se debe que el oeste sea más conservador y por lo tanto vote más por el Partido Conservador? Y bueno, el este está claro que como hay más población, como está más hacia el sur la población, como tiene grandes ciudades, Montreal, Toronto, Quebec, donde está Isaac, Ottawa, Ottawa. perdón, Ottawa, perdón. Debe ser más bohemio, debe estar más abierto a ideas globalistas, etcétera. Entonces se puede entender que haya en esas grandes ciudades haya mayor votación liberal. Ahora, los que no conocemos bien Canadá, sobre todo la parte oeste, es como en Estados Unidos lo que llaman el Midwest, que es la zona que más vota por los republicanos porque es población más agraria, que es población más rural, es parecido en ese sentido a Estados Unidos, por eso los conservadores tienen mayores votos en el oeste de Canadá. Es- ¿A qué se debe el tema de que los conservadores allá sí tengan su piso electoral elevado? Bueno, digamos, para empezar, que durante la colonización, en fin, el país fue fundado en la parte este del país. Y las provincias del oeste se sumaron al resto del país más tarde. Que desde luego la parte oeste del país tiene mucho más en común con los Estados Unidos, porque las relaciones geográficas, digamos, normal son norte y sur, más que este-oeste. Y cuando decimos el oeste, British Columbia, Columbia Británica, es muy distinta. En esta provincia el NPD, por ejemplo, es muy fuerte, aunque en las últimas elecciones no tanto, pero a nivel provincial el NDP es muy exitoso. También hay un pequeño partido a nivel federal que tiene un poco más
importancia en Colombia Británica, que es el Partido Verde, por ejemplo, que es un partido que se dice progresista. Entonces, es más bien, estamos hablando de Alberta y Saskatchewan, dos provincias muy rurales, aunque a causa del descubrimiento del petróleo se enriquecieron mucho. Entonces, Alberta es la provincia más rica per cápita. Y entonces hay una tradición conservadora, pero también populista. Hay que reconocer también que el NPD nació también en esas provincias, ¿no? En Alberta y Saskatchewan. Pero el NPD no es un partido, Manitoba es como un puente entre Ontario y Saskatchewan. Entonces, sí, para terminar sobre eso, cuando digo populista, no lo digo de una manera positiva o negativa, sino una tradición de desconfianza hacia el poder central. El poder central siempre está en Ontario o en Quebec. Entonces, una tradición casi de autonomía y al mismo tiempo, por razones económicas, provincias muy cerca de sus clientes, ¿no? A quien venden su petróleo. El petróleo se manda a Estados las Unidos. refinerías del sureste de Estados Unidos. Entonces tiene más en común con Estados Unidos que con mi provincia, por ejemplo, Nueva Escocia, ¿no? Que tiene muy poco que ver con lo que está pasando en el oeste del país. Claro, o sea, Pero vamos una pregunta, a aclarar algo de geografía aquí. Donde está Yvonne, que es la Nueva Escocia, Nueva Escocia, es parte de lo que se conocen aquí como las provincias marítimas del este. Sí. Son todas las que están en el extremo este de Canadá. Ujú. Y ahí, obviamente, el hecho demográfico, en algunos casos incluso ciertos elementos de bilingüismo que existen en algunas regiones del este del país y otros factores también influyen en la política de esas provincias más pequeñas que están en el este extremo de Canadá, no solamente para ubicar a Sí, nuestros escuchas. sí, 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 sí. y yo lo que quería preguntar es, el NPB que mencionas es un partido más de izquierda, incluso Sí, que el liberal. Y sí. sin embargo, estás contando que en British Columbia y en partes del occidente de Canadá tiene algo de fuerza, una fuerza decente. Pero si Sí, esa es la zona conservadora, ¿cómo se explica eso? sí, no, entonces hay que reconocer que en este país hay 10 provincias y 3 territorios en el norte, en el norte del país, que se les llaman territorios, y casi cada una de esas provincias tienen una identidad, digamos, única. Ya, Más en el caso de Quebec, porque Quebec es una provincia francoparlante, ¿no? Donde se ubica Montreal, Quebec, la ciudad de Quebec, donde yo nací. Al este de la provincia de Quebec hay 3 provincias, se les llaman marítimas. Y hay una que se llama New Brunswick, Nuevo Brunswick, que es sí, bilingüe, ¿no? bilingüe, Es la sí. única provincia oficialmente bilingüe de Canadá. Es la única, porque Quebec no quiere saber nada de bilingüismo. Y luego la isla de Príncipe Eduardo, ¿no? Que es una Ujú. provincia con 125,000 personas, es muy pequeña, muy linda, preciosa. Nueva Escocia, que es mi provincia, 1 millón solamente de habitantes. Cuando hablamos de provincias atlánticas, estamos hablando de las 3 provincias marítimas y además de Newfoundland en la Sí, tierra Terranova que de hecho entró en la federación mucho más en, tarde, ya en en el 40 y algo, 49. Sí, en sí, 49, ¿no? en 49. Entonces, bueno, Ontario es la provincia más importante en términos económicos, en términos de población, pero Ontario no tiene una identidad no sé si Isaac va a estar de acuerdo conmigo, pero la gente en Ontario se sienten canadiense, ¿no? De una manera que, por ejemplo, en Quebec no tanto.
y que a lo mejor en el oeste del país también no tanto. Y la Colombia británica es muy separada, tiene que ver con el West Coast. Hay un poco de West Coast. Sí, 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 con el estado de Washington, con Oregon. Ah, entonces, los partidos en medio ambiente, las cosas, no sé, Ya. woke y cosas así, tienen más la Claro. onda, onda. Ahora, ha quedado, volviendo un poco a la actualidad, que ya nos estamos acercando al cierre del programa, Ivonne, Sí, ha quedado conformado un gobierno o digamos, un parlamento donde los liberales son minoritarios, digamos, tienen la mayoría de los escaños, pero no tienen la mayoría para formar un gobierno mayoritario que les permita gobernar solamente con los liberales. sí, Entonces ahora el nuevo primer ministro de Canadá, Carney, va a tener que negociar sí, con sí. otros partidos para poder aprobar el presupuesto, para poder avanzar en sus políticas. Ujú. ¿Cómo ves tú ese proceso? Bueno, ah, el Partido Liberal ahora tiene 169 escaños. Necesita entonces tres más, solamente tres votos más para pasar su legislación, ¿no? Y no va a ser tan difícil al principio porque a la gente no le gusta irse a elecciones cada mes o incluso a cada año, ¿no? Entonces, un partido de oposición que negará, digamos, al gobierno pasar su legislación dentro de un mes, 6 meses, un año, o incluso a lo mejor un año y medio, sería muy impopular, ¿no? Sería muy difícil por un partido de oposición tratar de provocar nuevas elecciones. A la gente no le gusta tanto las elecciones. Entonces, lo que van a hacer es aguantar y dar su apoyo. Y yo pienso que el partido del Bloc quebecois, por ejemplo, podría apoyar el gobierno. Unos de los del NPD, porque el NDP tiene solamente 7 escaños y en este país uno necesita 12 escaños para conseguir tener el estatuto de partido oficial, ¿no? Un estatus de partido oficial. Y con eso viene mucho más, digamos, privilegios dentro del Parlamento para hablar, para preguntar cuestiones al gobierno, para tener recursos para, digamos, el staff, para hacer investigación y todo eso. Entonces ellos son muy débiles ahora y no están en posición para negociar de una manera muy exigente con el gobierno. Entonces, yo supongo que por lo menos por un año, a lo mejor 2 años o a lo mejor más que 2 años, no va a ser tan difícil por el gobierno buscar esos tres votos. Lo que sí sabemos es que va a resultar siempre muy difícil conseguir cooperación con el Partido Conservador. El Partido Conservador, para decir una cosa más sobre el Partido Conservador, es que su líder, Pierre Poilievre, perdió su propia elección en su propia circunscripción, lo que significa que él no puede, cuando va a abrir el nuevo Parlamento, él no va a poder hablar, representar su partido, ser el jefe de la oposición dentro del Parlamento, porque no tiene un sitio en el Parlamento. Entonces, va a haber un proceso que no sé si va a demorar unos meses, donde un diputado conservador va a básicamente quitar su posición Sí, y va a renunciar a su posición. renunciar a su posición y ofrecer una circunscripción muy, muy segura Claro, a a Mr. Poilievre. Poilievre para que se representara en elecciones y ser elegidos. Eso no es algo nuevo. Brian Mulroney, el primer ministro Brian Mulroney, conservador, fue elegido aquí en mi misma circunscripción hace muchos años, porque no tenía un sitio entonces, Claro, un siendo él dado, de Montreal, se tuvo que ir hasta Nueva Escocia para claro, ser electo. fue Sí, el McKay que dio pero tiene sentido, tiene circunscripción muy, muy sentido, segura para eso. Claro, tiene sentido político que alguien que perdió en su propio distrito electoral o circunscripción se trate de mantener como el líder de ese partido.
Es No sé. posible, pero no por es posible por mes, 2 meses, 5 meses a lo mejor, pero él tiene que conseguir tener un sitio, porque No, es, no, no, legalmente entiendo que es posible. Yo estoy preguntando desde un oh, punto de claro, no vista es de lógica. un partido político existe afuera del Parlamento, hay partidos políticos que no tienen ni siquiera un escaño, existe como partido. No, no, no es, No, pero Ivonne, mi pregunta va por Te, otro te lado. refieres ¿Tiene al sentido liderazgo de Boalier, al que él se liderazgo. mantenga como líder de la oposición ok, cuando no pudo ganar ni siquiera en su propio distrito? ok, ok. Ok, perdóname, yo no había entendido bien. Sí, Entonces, es. es una cosa, yo diría que Pierre Poilievre tiene un estilo de leadership que es muy, yo diría, bastante ideológico. Y me explico, ah, es alguien que tiene una base que no es suficiente, obviamente, para ganar sus elecciones, pero es una base muy, muy, muy entusiasmada con su leadership. Y entonces sería muy difícil por el caucus, es decir, por los miembros del Partido Conservador en el Parlamento, tratar de cambiar de líder. Porque él, no sé si es muy popular con el caucus. Lo que pasa con él es que es verdaderamente un one-man show. En mi vida me recuerdo que cada líder de partidos conservadores o liberal siempre tenía un lieutenant, ¿no? Un Sí, número. tenía un segundo a bordo, un segundo a Siempre, bordo. siempre había, en el general, alguien muy, muy, muy competente en asuntos económicos. Es decir, Sí, un Paul Martin en el caso de los liberales. exacto, exacto. Hay muchos ejemplos. Flaherty con, Ujú. Harper, etcétera, etcétera. No se sabe a ciencia cierta quién, por ejemplo, en su equipo sería el ministro de Economía. No se sabe. Es decir, que no hay gente, parece que no se les dan permisión a los otros conservadores Sí, hablar con los media, por ejemplo, explicar un poco. Entonces, realmente es un hombre y ese hombre no se sabe si es muy popular con los otros. Se sabe que no es popular con los conservadores a nivel provincial, los primeros ministros provinciales de esas dos provincias, pero se sabe muy bien que cuando hay rallies, que hay muchedumbres que vienen para escucharle. Y entonces es algo, yo digo ideológico, porque al revés, Mark Carney es un tipo que es un banquero, que Sí. tiene una BA en economía de Harvard y luego una maestría y un PhD en economía en Oxford, Sí. que fue, Y que fue el director del Banco Central de Canadá y de Inglaterra, porque además tiene nacionalidad inglesa e irlandesa, si no, la si entiendo. tenía tres, tenía Sí. Irlanda, Inglaterra y canadiense, renunció a esos dos. Ujú. Entonces ahora es solamente canadiense. También fue posición altísima en Brookfield, en Goldman Sachs, etcétera, etcétera. Entonces es al nivel económico, digamos, es el tipo, a lo mejor, uno de los más competentes en el mundo. ahora, vamos a que ya estamos cerrando, Ivonne, vamos a cerrar por donde empezamos, Oh, ok, sí, que es la relación entre Carney y Trump, porque nos está describiendo a un político o un hombre más o menos recién llegado a la política como Carney, ujú, no es un político profesional que tiene más bien todo un bagaje en economía y finanzas sí. y ahora llega, es electo, digamos, antes había llegado, pero sin ser electo, ahora ya es confirmado primer ministro de Canadá y tiene como primer reto negociar o, digamos, buscar una solución con respecto a las relaciones económicas con Estados Unidos. ¿Cómo ves tú al gobierno de Carney abordando este tema con Trump? Pues yo pienso que es el más competente para hacer eso, competente en el sentido de que sabe muy bien de lo que se trata, ¿no?
que yo estoy convencido que él conoce a, a los personajes más importantes del gabinete de Trump sobre economía, ¿no? Ujú. Bessent y los demás. Es también alguien que tiene un apoyo de la población no suficiente para ganar una mayoría, pero con respecto a negociaciones con Trump, él tiene realmente un apoyo muy importante de la población. Y yo pienso que incluso si había ganado las elecciones, también gozaría del apoyo mayoritario de la población. Entonces no es un problema. Eso es casi como Rusia y Ucrania, ¿no? Los rusos combaten en Ucrania, pero sin gran emoción y, digamos, energía, porque la mayoría de ellos no saben por qué combaten, ¿no? Los ucranianos saben por qué combaten y yo pienso que el gobierno canadiense sabe por qué está negociando con Trump. El problema mayor es que no sé si es posible negociar con Trump, en el sentido que uno puede tener un tratado firmado y todo eso en el lunes. Y a lo mejor 2 meses, 2 semanas, 2 días, 2 horas después, Trump decide que ya el tratado no tiene ninguna importancia. Tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y lo que hizo él es invocar el caso de fentanil para decir que es una cuestión de seguridad nacional y entonces los Estados Unidos tienen el poder de completamente dejar de respetar el Tratado de Libre Comercio con Canadá. El tratado que el mismo Trump renegoció en su primera presidencia. Exactamente, y él mismo dijo, con el mismo el momento que estaba firmando el nuevo NAFTA, ¿no? Que Ujú. es igual como el antiguo, decía, eso es el mejor. El antiguo era el peor tratado de libre comercio en la historia del mundo y el suyo era el mejor. Pero bueno, ahora no sé qué puede negociar. Yo pienso que lo que va a pasar es siempre es así, es que el equipo, que es un equipo realmente canadiense, van a negociar con Trump, van a negociar con los gobernadores de los estados, van a negociar con poderosos miembros del House y del Senado americano, van a hacer así una estrategia de empujar distintos botones, no solamente el de Trump, porque el Trump se sabe a ciencia cierta ahora que la firma de Trump no vale casi nada, ¿no? Entonces, Así es. pienso que él va a hacer lo que pueda, pero Canadá no es importante para los Estados Unidos de la misma manera que Estados Unidos es importante para nosotros, porque Canadá es un país exportador y la mayoría de las exportaciones van a Estados Unidos. Estados Unidos podría sobrevivir sin ninguna importación o exportación, ¿no? Es decir, que es un país que Que sería autosuficiente, es claro. el Sí. mercado más Eh, grande del mundo, pero Canadá necesita. Entonces es una posición muy, muy difícil porque hay un apoyo popular muy grande ahora. Hay un nacionalismo en este país o un patriotismo, digamos, en este país más fuerte que nunca he visto. Yo he visto algo similar en la provincia de Quebec. Para apoyar el proyecto nacionalista quebequense, pero ahora incluso en Quebec los quebequenses vuelven a ser, digamos, patriota canadiense. Es algo muy Así es. Pero lamentable del país, ¿no? sí, es muy raro. Ahora quiero que Ariel te haga la última pregunta para que cerremos. Ariel. sí, gracias. No, bueno, yo entiendo que Canadá no se puede apoyar mucho en Europa por el tema de la distancia, el océano, para el tema de comercial. Pero ¿cuál piensas tú que va a ser la política con respecto a la OTAN, NATO, dado que en el caso de que Trump siga retirando un poco el apoyo, yo no creo que se va a retirar totalmente? Ujú. ¿Tú crees que Canadá debe permanecer en este proyecto del cual hablan ya los europeos de un ejército europeo o debe desentenderse si Estados Unidos se desentiende también de la OTAN? Bueno, el papel de Canadá dentro de OTAN es, digamos, secundario ahora.
Hubo un tiempo cuando el ejército canadiense era uno de los más grandes en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Lo más importante a corto plazo por Canadá es NORAD, no es OTAN, es decir, el tratado básicamente militar, de asociación militar entre Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, la totalidad de nuestros armamentos viene de Estados Unidos. Ahora teníamos un contrato para comprar avión de ataques F-35 o algo así. Y ahora la discusión es, a lo mejor debemos comprarles a Suecia o incluso a Corea del Sur en vez de Estados Unidos, porque si los compramos de Estados Unidos, ellos tienen el software, ¿no? Y entonces ellos pueden tener control sobre el ejército canadiense. Eso es algo así, me temo decir, es casi imposible imaginar este tipo de discusión en Canadá. Pero ahora es la discusión que el Partido Liberal y el mismo Carney tiene con sus colegas en el gobierno y también porque él tiene muchísimas buenas relaciones en Inglaterra, en Francia. Yo pienso que él tiene un poco como Pierre Trudeau, el padre de Justin Trudeau, tiene una orientación más bien europea que norteamericana, pero hay límites reales. Es decir, que Canadá va a seguir siendo miembro de OTAN. Canadá apoya en lo que pueda los esfuerzos de los ucranianos para resistir a la invasión de Putin. Eso no va a cambiar. Lo más crítico es la relación militar con Estados Unidos y NORAD y la protección en la parte ártica, por ejemplo, del país. Claro que tiene, Muy para claro. cerrar con respecto a NORAD, esto es todo el sistema, digamos, de protección del norte, Sí. incluyendo a los polos, incluyendo efectivamente el Ártico, y allí obviamente hay una cantidad de temas que aparecen, porque los rusos tendrían acceso, ¿verdad? Directamente, particularmente gracias al cambio climático, el acceso a esa Y zona es los mucho más chinos, sencillo. y Y los los chinos, chinos también. exactamente. Entonces, es un tema que le interesa obviamente a Canadá y al propio Estados Unidos, y ahí hay un punto de confluencia que podría acercar a las partes. Pero bueno, le quiero agradecer muchísimo, Ivonne, por Bueno, haber estado con nosotros, haber explicado a la audiencia, digamos, desde una perspectiva histórica, una perspectiva incluso de política comparada, lo que es el sistema político canadiense, cómo llegamos a este resultado también tan particular, tan excepcional en las últimas elecciones, y también ayudarnos a proyectarnos un poco hacia el futuro, aunque es muy difícil porque estamos ante mucha incertidumbre, sobre claro. todo por el personaje mismo de Trump. Así que muchísimas gracias, Ivonne. Gracias, Gracias. Ariel. Y nos vemos en el próximo De Poco un Todo. Hasta pronto. Ok, suerte. Gracias. Gracias. Gracias.